El matrimonio, el hogar, la familia, no son solo una institución social, sino que usted lo tiene que ver al hogar, tiene que ver su casa, tiene que ver su familia, su matrimonio como algo de Dios para usted. No lo mire como lo mira el mundo. Es hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. La palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 22, versículo 2 al 4 dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y es palabra de Dios, ¿no? Y en este tiempo, como la palabra que ustedes han recibido, año para la conquista, ¿no? Año para grandes conquistas, familias unidas y familias fuertes, ¿no? Somos familia. Y precisamente lo que el enemigo en todos estos años siempre, no ahora o en esta generación o en las generaciones pasadas, sino que desde el comienzo de la creación el enemigo ha querido venir a robar, a matar y a destruir, es la familia. Diga conmigo: familia bendita. Mi familia será una familia bendita. Yo y mi casa serviremos al Señor. Declárelo: yo y mi casa serviremos al Señor. Hay muchos textos bíblicos de la familia, pero en un relato bíblico que usted conoce seguramente, Adán y Eva, que fueron formados por el Señor. Si vemos al comienzo en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 2, del 18 al 24, Dios da unas 4 enseñanzas fundamentales, ¿no? Dice que no es bueno que el hombre esté solo, le crea una mujer para que sea ayuda idónea, no ayuda idiota, ayuda enojona, no, sino que le dice: le voy a hacer a este hombre que anda solo una ayuda idónea. También ahí en esos textos bíblicos encontramos que deben ser una sola carne, el hombre con la mujer, y vemos que el hombre dejará a su padre y a su madre y se llegará a su mujer. Pero en este contexto vemos que el enemigo siempre ha querido destruir la casa, el hogar, la familia. Siempre ha querido poner en contra al hombre con su mujer en el matrimonio. Usted sabe que el diseño de la familia viene de parte de Dios, de nuestro Creador. Él fue el que diseñó la familia. Y no podemos pensar en familia únicamente o en hogar únicamente como una institución, el hogar, la familia, el matrimonio, porque es algo que abarca mucho más, es algo divino, es nuestro Creador dándonos a nosotros identidad como esposa, como hijos. Pero ahora vemos que el hombre y la mujer son totalmente diferentes. El hombre piensa de una manera y la mujer piensa de otra manera. Dios nos formó diferentes. Y por ahí la mujer llega a la casa, deja a los chicos en la escuela, pone el lavarropa, prepara la comida, plancha una camisa, desconecta la plancha, sigue haciendo cosas todo el día desde que se levanta hasta que se acuesta. Y el hombre va haciendo cosas de a uno, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hay mujeres acá? Sí. ¿Hay hombres acá? Sí, míreme con amor, ¿no? Pero es así, Dios nos diseñó diferentes. Nosotras somos más lloronas, queremos hablar, queremos conversar. Y el hombre dice: sí, no, está bien, está mal, me gusta, no me gusta.
Nosotras damos todo el detalle del por qué no nos gusta y por qué sí nos gusta. Pero el hombre dice no o sí. Pero creo que en todas las casas hay un tachito de basura, ¿no? Y la única que lo ve a ese tacho lleno, sucio, rebalsando, es la mamá de la casa, ¿no? Y usted ve que el tacho está desbordando, que ya no da más, pero nadie, ningún miembro de la familia se digna a atar la bolsita, a sacarla, a enjuagar el tacho y poner una bolsita nueva, ¿no? Yo veo que les meten codazo así a los esposos, pero yo pensé que pasaba en mi casa solamente. Somos creados diferentes. A mí me gusta andar descalza, siempre me ha gustado caminar descalza, siempre. Entonces una costumbre que yo tengo es llegar a mi casa y lo primero que me saco son los zapatos, pero mi marido no. ¿Y saben qué pasa? Ahí salen mis rayos láser cuando él entra con los zapatos sucios. Porque yo limpio el piso, porque me gusta estar descalza. Pero él entra con los zapatos, con sus zapatillas que vino del campo, de un terreno que tenemos lleno de barro, lleno de pasto. Y yo en vez de decirle, mi amor, acordate de sacarte los zapatos en la entrada, no, pongo mi mala cara, me salen los rayos láser así, que como el Increíble Hulk, porque tengo los ojos verdes. Entonces me voy transformando de a poco, ¿no? Como el Increíble Hulk, yo soy la increíble, pero en versión femenina, ¿no? Así es, dice él. No tan así, mi amor. O el trapo de piso, ¿no? Usted lo ve en la puerta, el trapo de piso. Parece que todo el que llega no lo ve, que es invisible. Nadie se limpia los pies en la casa. ¿Hay alguien que me haga así? Ah, hay varias. Sí, aquí estoy, dice, ¿no? Claro, en todas las casas pasa. Pero hablando de familia, sabe que Adán y Eva le han enseñado a sus dos hijos, Abel y Caín, a presentarse ante Dios. Caín y Abel vivieron siempre con su mamá, con su papá. A los dos les enseñaron exactamente lo mismo, pero sin embargo, la ofrenda de uno agradó a Dios y la ofrenda del otro desagradó a Dios. ¿Cómo puede ser que en una misma casa, en un mismo techo, en una misma familia, los hijos salgan de diferente manera? ¿Cómo puede ser? Sabe que Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, y Él nos ve de esa manera, espíritu, alma y cuerpo. Pero el mundo ve al hombre mujer, de una manera diferente. Lo primero que ve es el cuerpo, después el alma y último el espíritu. Y ahí empieza el problema. Cuando la carne, cuando el yo, cuando mi ego, cuando mis necesidades son puestas antes que lo que Dios quiere para mí. Y ahí radica la mayor parte de los problemas. Por eso vemos que el matrimonio, el hogar, la familia, no son solo una institución social, sino que usted lo tiene que ver al hogar, tiene que ver su casa, tiene que ver su familia, su matrimonio como algo de Dios para usted. No lo mire como lo mira el mundo, porque el mundo ve el engaño, ve la promiscuidad sexual, ve pornografía. El matrimonio de hoy podemos decir que hay diferentes tipos de matrimonio, pero usted sabe que el matrimonio instituido por el Señor para que procreemos, nos multipliquemos, como dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo fructificar, multiplicarse, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio autoridad al hombre, una autoridad que viene delegada de parte de Dios para formar familia, hombre y mujer. No existe otra familia, no existe otra manera de multiplicarnos, hombre y mujer. Y es necesario que así como hay muchas estadísticas después de la pandemia, ¿vio? Que había que convivir las 24 horas con la esposa, convivir las 24 horas con el esposo, con los hijos. Muchos matrimonios, muchas familias se disolvieron porque no sabían convivir.
habitar bajo el mismo techo. Y las estadísticas después de la pandemia fueron terroríficas en divorcio, en el incesto, en los abusos de violencia, abusos sexuales. Fue terrible. Ahora, qué diferente es cuando también como iglesia, que es la familia de la fe, nos levantamos a proclamar que somos familia, que somos familias fuertes, que somos familias unidas y que no vamos a dar los brazos a retroceder y que no le vamos a entregar a Satanás nuestra casa, sino que vamos a pelear, nos vamos a esforzar, vamos a tomar buenas decisiones guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe que hoy, aplauda al Señor, el riesgo que hay en la familia es muy grande? Pero así como están esas malas estadísticas, todos nosotros en Paraguay, en Brasil, en Argentina, somos nosotros los responsables espirituales de defender la familia, de defender los valores cristianos, de defender el matrimonio, de defender a nuestros hijos. Tenemos una gran responsabilidad. El Señor nos manda a establecer nuestra casa, nuestra familia sobre la roca. Y todo matrimonio que forma una familia, un hogar, crece con la ilusión de construir la mejor casa, el mejor hogar, que no haya equivocaciones y que sea un mundo perfecto. Pero ahora vamos a la realidad. ¿Hay algún matrimonio que no discuta? ¿Hay algún matrimonio que no pelee? ¿Hay algún matrimonio que sea perfecto? ¿Hay hijos perfectos? No, no hay esposos perfectos, esposas perfectas, hijos perfectos. Pero sí hay hombres y mujeres, hijos que anhelan buscar la presencia de Dios y guiarse por el Espíritu Santo. Y cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, ¿sabe qué? El Señor nos ayuda y nos hace tomar las mejores decisiones. Por eso podemos decir que el cimiento en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, tiene que ser el oír, el guardar la palabra de Dios y el practicarla. En Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, el hombre sabio, el que edifica, dice que edifica sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre inteligente, un hombre sabio, es aquel que edificó su casa sobre la roca. La mujer sabia, la mujer que edifica la casa, no como la necia que con sus manos la destruye. Otro ejemplo habla de aún que esta bendición llega hasta los nietos, ¿no? Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Pero habla también de la sabiduría. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres sabios que edifican su familia sobre la roca? Allí en Proverbios capítulo 9, versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa y labró 7 columnas. Y esas 7 columnas habla de que hay que labrarlas. ¿Y sabe lo que es labrar? Labrar es trabajar, es arremangarse. Yo no puedo decir y golpearme el pecho, ay, yo quiero edificar mi casa sobre la palabra de Dios, pero en mi casa hay violencia, en mi casa hay malas palabras, en mi casa hay insultos, en mi casa, en la computadora veo pornografía, ¿no? Todavía tengo pensamientos confundidos de mi sexo natural y creo que me gustan las mujeres, creo que me gustan los hombres, tengo una identidad distorsionada de lo que Dios ha diseñado de mí. Acá Proverbios 9:1 dice y nos invita a buscar esa sabiduría en Dios. Edifica tu casa. La sabiduría edificó su casa en 7 columnas. La misericordia, la justicia, la paz. Yo había hecho una plaquita, por ahí si la tienen, trabajar en la paz, en la santidad, en el amor, en el nombre de Jesús. Usted sabe que
Usted no tiene ningún tipo de poder, al igual que yo, sino que nosotros creemos en el poder del nombre de Cristo. Y dice que toda rodilla se va a postrar a su nombre, que Él es Señor en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Tengo que edificar mi casa con estas palabras. ¿Qué palabras salen de mi boca a la hora de corregir a mi esposo, de corregir a la esposa, de corregir a los hijos? Salen palabras de tontería, palabras de insulto, palabras de violencia. Ignoro cuando hay algo que está mal, no hablo, no lo charlo. Tantos consejos que hoy podemos dar acerca de lo que sería la familia, ¿no? Pero tenemos que entender también que los padres no pueden aparentar algo que no son frente a los hijos. Sabe que la apariencia de algo que no somos está mal, es pecado. Usted no puede venir a la iglesia y ser de una manera y en la casa ser de otra. Usted tiene que ser la misma persona siempre, en todo momento, en todo lugar. Y si tiene algún problema, si tiene alguna necesidad, sabe que es de sabios pedir ayuda. Pastor Esteban, Pastora Romina, necesito un consejo. Me está pasando esto con mis hijos, me está pasando esto en el matrimonio. Es de valientes. Sabe que en la Biblia encontramos un montón de historias bíblicas donde vemos que faltaba la transparencia. Y una de esas historias bíblicas es la de David, que ya la vamos a compartir en un momentito, pero sabe que si vemos lo que dice la palabra de Dios acerca de tantos ejemplos, vemos que muchos de los que sirvieron al Señor tomaron malas decisiones. Uno de ellos fue David. David tuvo muchos hijos con diferentes mujeres. Y usted dice, pero David fue llamado amigo de Dios, tenía un corazón que amaba al Señor, ¿no? Pero también vemos a otros que también se han equivocado, que han faltado a la verdad. Por ejemplo, Jacob prefería más a su hijo José y tenía un cierto amor, una cierta preferencia sobre José y sobre su hijo más chico Benjamín. Y eso no le sentó bien al resto de los hermanos. Y ahí se fue generando en la familia el odio, la envidia. Usted por ahí conoce toda la historia de José. Pero también hubo un hombre que fue temeroso de Dios y es Job. Y de Job se dijo, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía tiene integridad en su corazón. Job, como cualquier otro ser humano, también le dolía, también le molestaba. Pero hay una conversación entre Dios y Satanás. Entonces, es como que Dios le dice a Satanás, a ver, fíjate mi siervo Job. Dice, pero vos creés que Job te busca, te adora, te sirve solamente porque es bendecido. Vamos a ver si lo toco, si pierde todas sus pertenencias, si le saco su familia, si le saco sus animales. Vamos a ver si te sigue adorando. Y ahí está ese relato bíblico y vemos cómo Job siempre se mantuvo firme en su decisión de buscar a Dios frente a que no veía la bondad de Dios en él. ¿No le pasa a veces que ve la bondad de Dios y el amor de Dios en otra persona? Veo cómo Dios le bendice con un auto, cómo Dios le bendice con la casa, cómo Dios le bendice con el esposo, a los que están solteros, cómo Dios le bendice a los demás. Pero yo que estoy orando, que estoy ayunando, que clamo al Señor, que vengo a todas las reuniones, ni a mí ni a mi familia Dios nos bendice. Cuando empecemos a tener un corazón que busca a Dios genuinamente y no por la añadidura, no por la bendición. Buscar al Señor por quien Él es para nuestras vidas. Jesús es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es quien perdona todas nuestras ofensas, todas nuestras iniquidades, quien puede levantarnos de la misma muerte.
no se quede únicamente con algo de la bendición de Dios. Llega a su tiempo todo. Para Dios no hay nada que sea imposible, pero hay tiempos de desierto, hay tiempos de necesidad, hay tiempos donde parece que la bendición no llega. Nosotros con el pastor Juan Carlos nos casamos en el 2008 y resulta ser que queríamos tener una familia grande, queríamos tener más hijos, pero ¿sabe qué? Parece que Dios tenía otros planes y nos dio un solo hijo. Pero en ese momento, en ese tiempo de espera, para mí no fue fácil. Y Dios lo utilizó al pastor Juan Carlos, a mi esposo, lo utilizó para darme palabra, lo utilizó para que yo confíe en el Señor y que me llene de alegría y de gratitud. Y un momento, un día especial, donde ya había hecho varios tratamientos y el bebé no llegaba. Estábamos en el año 2014. Yo le cuento, yo me guardé virgen hasta el matrimonio. Y para mí fue muy difícil el que no llegara la bendición. Pero sí, yo hice todo bien, yo me casé bien, esperé en Dios, Señor, te sirvo. Hasta que un día llega a la iglesia una chica de 15 años con un embarazo de 3 meses y me dice, yo quiero abortar a mi bebé. Imagínate, se me fue el pastorado, la paloma del Espíritu Santo, se me fue todo. Y estaba la carne. Y vos decís, le pego una piña. Le hago entender por la fuerza, ¿no? Entonces le empiezo a contar, Dios me llenó de amor para llegar al corazón de esa chica. Esa chica hoy tiene a su bebé, el Señor tocó su corazón, pero para mí, que estaba escuchando el relato que ella me contaba, la prueba no sé si era tanto para ella, pero era para mí. Y tuve que aprender a gozarme, a ser feliz con lo que tenía. Y Juan Carlos me dijo, Ana, si vos no sos feliz ahora sin hijo, tampoco vas a ser feliz con hijo. Tuve que aprender a ser feliz. Dios quiere y anhela que usted y yo seamos felices. Con lo que tenemos, decir, no, pero vos no sabés la esposa que me tocó a mí, usted le eligió. Pídale amor al Espíritu Santo, amén. Pero vos no sabés lo que es Él. Ore, clámele, ponga las rodillas en el piso y determínese a pelear por su familia, a hacer guerra espiritual, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Amén. ¿Sabe qué? Hay que trabajar para conseguir esa sabiduría que Dios quiere para cada familia representada en este lugar. Buenos cimientos. Y el buen cimiento está cuando usted y yo nos determinamos a confiar en Dios, a poner nuestra esperanza en Él y entender que Dios está en absoluto control siempre. Cuando descansamos en Dios, cuando confiamos en Dios, no en nuestras fuerzas, ni en nuestro carácter, ni en nuestros gritos, ni en la manipulación de querer que se haga todo como yo quiero. Te tenés que sacar las zapatillas con barro allá. No. ¿Sabe que cuando alguien gana en la pareja, ya sea que gane ella o que gane él, el que pierde sigue siendo el matrimonio, sigue siendo la familia? Si gano yo, es que mi familia perdió. Si gana él, es que mi familia perdió. Entonces no se trata de competencia, somos equipo, somos familia. Somos unidos, tenemos que trabajar fuertes juntos, pero también hay pasos muy importantes que es necesario tener en cuenta. Por ejemplo, uno es, yo lo anoté acá, que el propósito del matrimonio es que el carácter de Dios sea reproducido en la familia. ¿Me escucha? ¿Para qué usted está con ellita? ¿O para qué usted está con él? ¿O por qué vos que sos soltero o soltera querés casarte? Para eso, para reproducir el carácter de Dios en tu casa. Vos tenés que ver a Dios en la vida de tu esposo y tu esposo tiene que ver a Dios en la vida de su esposa. Tenés que ver a Dios en la vida de tus hijos, tenés que ser ejemplo.
¿Qué autoridad vas a tener para decirle no digas malas palabras si en tu casa, en la intimidad de tu hogar, vos sos una boca cochina y sucia? ¿Qué autoridad tenés para decirle a tu hijo, apague ese celular, fíjate lo que estás mirando, si tu hijo te agarró el celular y vio que tenés páginas pornográficas, vio que ves películas que no tenés que ver? Ojo con eso, porque eso no edifica la casa, eso la destruye a la casa. La pornografía, las cosas sexuales que en vez de edificar el matrimonio lo destruyen. Por eso es tan importante que el hombre y la mujer estén en intimidad, porque cuando en cada relación sexual que se tiene dentro del matrimonio, que es lo que Dios diseñó, es fructificar, multiplicarse, que se puedan disfrutar en la pareja, pero también están haciendo guerra espiritual y están sacando, corriendo al diablo de la casa, porque se están eligiendo, se están buscando y la presencia de Dios mora allí. Por eso es que hacemos tanto hincapié en cuidar la santidad en el matrimonio, en cuidar lo que vemos, el cuidar nuestras conversaciones, el que haya amistad en el matrimonio, el ser transparente. No puede ser que tu amiga sepa antes que tu marido, querida. No puede ser que tu esposo haga cosas para no contarte, para no ofenderte. No, tienen que ser amigos. Hay que contar todo, la parte buena y la parte mala. Si te equivocaste, el Señor es fiel y justo para perdonarte. En lo que sea que hayas caído, no importa. Dios perdona todo, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Ese arrepentimiento es el que trae el cambio, porque el Espíritu Santo es el que puede cambiar el corazón y cambiar la mente y cambiar el pensamiento. Los pastores no te pueden cambiar nada, los líderes tampoco. El venir a la iglesia, te cuento, a la iglesia venimos todos. Ir a una célula, a la iglesia, a la célula vamos todos. Pero ¿qué haces vos cuando estás en tu casa en intimidad? ¿Qué haces cuando estás en intimidad? ¿Buscas a Dios? Por eso es importante como hombre, como mamá, porque hay muchas mamás solteras también, que se prepare el desarrollo espiritual en la casa, ¿no? Por ahí las palabras ásperas, generalmente las mujeres y los hombres que tienen carácter fuerte tienen palabras ásperas. Tenemos una actitud por ahí un poco prepotente, ¿no? Y el Señor trabaja con eso en nuestros corazones. Pero es importante que el enojo, la envidia, la habladuría, la queja, todo eso sea desechado. Diga conmigo, lo voy a desechar. Lo voy a desechar. No lo quiero más a partir de ahora. Diga conmigo, desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Amén. Las cosas tienen que cambiar. Si nosotros queremos ser familias que representen a Dios, es desde hoy en adelante. El Señor es el que tiene el poder para que todas las cosas viejas sean pasadas y que hoy tengamos un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 43, versículos 3 y 4 dicen que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en el prado, como sauces junto a arroyos. Y otra versión dice, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos y prosperarán. ¿Qué clase de bendición quiere usted? Hoy todos vamos a tener que tomar una decisión. Hoy todos realmente anhelamos familias victoriosas, matrimonios cambiados, renovados por el Señor. Pero ¿qué estamos haciendo para trabajar en eso? Qué bueno que en esta noche hemos venido al Congreso y el Señor hoy está teniendo un nuevo comienzo, ¿no? Para que una familia
pueda crecer, madurar, fortalecerse en el Señor, hay que trabajar en el amor, ¿no? Primera de Corintios capítulo 13, usted sabe que habla de las preeminencias del amor. Hay que trabajar en la amistad de la familia, no solamente lo que quiere ella o lo que quiere él o lo que quieren los hijos. Pongo un ejemplo. Vemos una serie, vemos una película, cambiamos el canal, la tele. ¿Cuánto nos cuesta o cuánto tiempo nos lleva para ponernos de acuerdo en qué vamos a ver algo que sea que nos edifique y que nos guste a todos? ¿Lleva tiempo o no? No, que yo quiero ver esto, que yo quiero ver el otro, que yo esto, que yo otro. Hasta que encuentran algo que se ponen de acuerdo. ¿Dónde hay bendición? En el acuerdo. Cuando nos ponemos de acuerdo, ahí fluye la bendición. Vamos a ir todos al Congreso de la Familia. Ay, pero yo quiero ir allá. Vamos todos al Congreso de la Familia. Y venimos todos a la casa. Y por ahí usted tiene alguno que no ha querido venir y se quedó en la casa. Bendígalo y que mañana pueda venir a las 2 reuniones. Amén. Otro ejemplo que podemos poner es... ¿Este tiene agua? Sí. El vasito no pesa mucho, ¿no? No pesa mucho, es fácil de llevar. Pero si yo al vaso lo sostengo así, un ratito lo voy a poder tener. Pero si usted me dice, bueno, Analía, quédate 8 horas con el vasito ahí, se me va a calambrar la mano, se me va a entumecer, voy a empezar a moverlo, se me va a caer el agua, ¿no? Pero resulta que este vasito es liviano, es fácil. El tema es cuando hay un problema en la familia o en el matrimonio y algo pequeñito se terminó haciendo grande y pesado y nos robó los sueños, nos robó los planes, nos robó el descanso, nos robó la felicidad. Con algo pequeñito, algo diminuto que sabemos que tiene solución en Dios. Hay cosas que son tan pequeñas, insignificantes, y a veces hacemos un problema gigante de la nada. ¿Sabe que Dios tiene el poder para lo pequeñito y tiene poder para lo grande? El tema es que yo muera a mí misma, que Él muera a Él mismo y que dejemos que el Señor nos guíe en todas las decisiones. El hacer las diferencias mínimas. Cuando estamos enojados, cuando estamos mal, vemos que todo nos molesta de la otra persona. ¿Le pasó o no? Me voy. ¿No te pasó? ¿No? Puede pelear. Pongamos otro ejemplo. Peleas en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay acá? A ver, empecemos por ahí. ¿Pelean o no? Tienen que ver la mentira y la verdad acá, ¿no? ¿Pelean o no en el matrimonio? Sí, peleamos. Yo con el pastor Juan Carlos también peleamos, pero hay que pelear bien. Usted tiene que tener como un ring, escúcheme, como un ring para pelear y no salirse de ese ring. A veces las cosas se van a solucionar, a veces no se van a solucionar nunca, van a seguir estando así. Pero no quiere decir que Dios no tenga el poder para cambiar las situaciones. Pelee en ese ring, pero pelee bien. Sea educada, hable correcto, dé su punto de vista. No con palabras groseras, con insultos, con golpes. No, pero aprenda a pelear bien. Si usted tiene una convicción y sabe que hay algo que es de parte de Dios y que Dios le está hablando en su matrimonio, manténgase firme, ore, ayune, clámele al Señor para que su esposo pueda entender. Pero si a usted no le habló el Espíritu Santo, no sea terca, no sea dura, no sea burra, digamos, ¿no? Entonces, el mismo consejo para los esposos. Si vamos a pelear, peleemos con respeto, hablemos con respeto. No le abramos la puerta para que el enemigo entre y haga estragos en el matrimonio. No, acuérdense que en usted permanece la fe, la esperanza y el amor.
Y tiene que permanecer eso aun cuando usted está peleando o teniendo una batalla con los hijos. O que hay cuando el papá dice no y la mamá dice sí. No, usted haga como mujer lo que diga su esposo. Si su esposo dice no, será no. Aunque usted muérdase la boca, pero no pelee. Él tomó la decisión, que el Señor se encargue con él después. Pero no vaya en contra de la decisión que tomó su esposo. Otro ejemplo, si va a pelear, no pelee frente a sus hijos. Si va a discutir, no lo haga frente a sus hijos. Porque en ellos se generan emociones, sentimientos que todavía no pueden manejar. Y después el matrimonio se arregla, hace chiqui chiqui y ya está. ¿Me entendió? A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Claro, se arregla y todo pasa y sigue la vida, claro. Ahora, otra cosa que dijimos que tiene que haber es la transparencia. Si usted ve Génesis 2:25, habla que Adán y Eva estaban desnudos, sin ropa. No había vergüenza, no había nada que los hiciera esconderse hasta que pecó y metió la pata, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver es el tema de la sexualidad. Cuando es mal utilizada, la sexualidad trae infelicidad. ¿Qué trae? Infelicidad. Y acá voy a poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo de la comunicación, el cuidar las palabras. La palabra de Dios en Proverbios 14:23 dice, también tener en cuenta esto, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y ahora yo quiero ir a una parte muy importante. Es una parte donde vemos el ejemplo de David. David el rey, sí, David el rey, el ungido, sí, David el ungido. Vimos el ejemplo de Job, que Job era un hombre que fue perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Job tuvo que decidir seguir el camino de Dios, pese a que sus ojos le mostraban todo lo contrario. Vemos que Job decidió que Dios le diera la fuerza para no tirar la toalla. Como le dijo su mujer, mirá la ayuda idónea que tenía. ¿Por qué no maldecís a Dios si te morís? Esa no sabes quién te la manda, si te la manda Dios o te la manda el mismo Satanás, ¿no? Mucho cuidado con lo que de nuestra boca sale como consejo. Sea una mujer temerosa de Dios, sea un hombre temeroso de Dios. Sabe que el Señor le va a guiar para que usted pueda guardarse en santidad. Job tomó una decisión que fue seguir a Dios pese lo que pese. Dios lo llena de fuerza. Y vemos en los últimos versículos bíblicos del libro, del versículo 12 al 17 del capítulo 42, que Job obtuvo la victoria. Dijeron ustedes que era un año de conquista. No va a haber conquista si usted no lo pone a Jesús en primer lugar en su familia. No hay conquista si usted no lo pone a Jesús en primer lugar en su matrimonio. No hay conquista si usted no lo pone a Jesús como representante de su familia, de sus hijos, de su matrimonio y de cada individuo del hogar. Primero tiene que estar Jesús. Primero tiene que ser Dios, primero tiene que ser el buscarle al Señor, buscar la guía del Espíritu Santo. Ahora, el relato que vemos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, habla de que David era rey, usted acuérdese. Había un hombre que era uno de los líderes de David, del ejército de David, y David dice que no fue a pelear una batalla, que se quedó. Y la vio a esta mujer desnuda, bañándose, todo su cuerpito. Imagínese la mente de David. Y dice que David se llegó a esta mujer. Usted, si ve el relato bíblico, lea todo después, Segunda de Samuel 11 y 12. Pero habla allí de unos puntos importantes. David le dice: Urías, querido mío, vos sos tan importante que te voy a poner al frente de la guerra y yo me voy a quedar acá en el palacio. Y lo manda a Urías y Urías va feliz. El rey me llamó, me mandó a ser el primero, voy a ir. Fue, ¿y qué creen que pasó con Urías? Lo mataron. Y él se queda
con la esposa de Urías, uno de sus líderes. Es terrible esta historia bíblica si usted la mira bien, pero vemos cómo en todo este relato bíblico de 2 de Samuel 11, vemos que el pecado a David lo estaba conduciendo a la muerte. Y él se dejó engañar. Él que conocía la palabra, conocía la verdad, conocía a su Dios, conocía el Dios que lo había librado de Goliat y de tantas otras batallas, él dejó llenar su corazón de pecado. No estaba exento, pero él tuvo que decidir y decidió mal. El pecado le trajo terribles consecuencias a David. Usted sabe que el pecado y la paga del pecado es directamente la muerte. Pero vemos que David fue afectado en las 3 áreas de su vida. En las finanzas, en lo emocional, también fue afectado físicamente. El pecado lo que hace es destruirte por completo. Cuando le damos el lugar a que el enemigo entre a nuestra casa, le abrimos la puerta, le abrimos la ventana y empieza a ir todo. Una cosa va mal, otra cosa va peor, otra cosa va peor, otra cosa va peor. Pongo estos 2 ejemplos. Uno es Job, que a pesar de toda la muerte y destrucción que él vio, él se mantuvo firme en el Señor. Tomó buenas decisiones. Nada lo pudo mover porque él había puesto su fe en Dios. Había puesto su confianza en Dios. Pero David se dejó tentar, la carne fue más débil y vemos cómo esta mujer le llenó el corazón, llenó su intimidad con Dios fue desplazada a otro plano y David tiene que enfrentar esta consecuencia que le trae el pecado. Vemos que David era un hombre común y corriente y que sus ojos en ese momento, al ver a esta mujer, sus ojos estaban viendo lo incorrecto. Cuando nosotros vemos lo incorrecto, se corren muchísimos riesgos. Vemos que el pecado lo que hace es traer maldición. Y muchas veces y por diferentes circunstancias nosotros le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta al diablo, le abrimos la puerta a los demonios. Y eso trae maldición al matrimonio, maldición a los hijos, maldición a los nietos. La palabra del Señor nos dice que Él es un Dios misericordioso y amoroso, que Él perdona por uno que se acerca a Él a 1000 generaciones. Ese es el Dios que nosotros tenemos y que predicamos. Un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que nos respalda cada vez que le buscamos. Que cuando decidimos cerrarle la puerta al pecado, cerrarle la puerta a la duda, cerrarle la puerta a todo lo que no viene del reino de Dios para nosotros, Él se glorifica, Él te fortalece, Él te trae salvación. Por ahí estuviste atravesando situaciones en el matrimonio difíciles, situaciones con los hijos, como dije hace un momento, respecto a la orientación sexual, respecto a la droga, al alcohol, a diferentes vicios. Por ahí se abrió la puerta en una relación de adulterio y el matrimonio está tambaleando por el engaño, porque ya no hay confianza, porque parece que el enemigo se vino a robar la paz. En la familia, queremos comer juntos y siempre hay un problema, siempre pasa algo. Por ahí enfermaste el cuerpo por el estrés, por el cansancio, por preocuparte de más y no descansar en el Señor. Puede haber muchísimos factores que vienen a destruir la familia, pero parte de lo que trae la maldición es cuando nosotros decidimos cerrar la boca y no confesar el pecado o ocultarlo. Cuando ocultamos el pecado, te puedo decir que el enemigo se hace la fiesta. David tuvo la oportunidad. Va el profeta Natán a verlo y lo que hace David es
arrepentirse verdaderamente. David se arrepintió. Y si vemos el Salmo 51, allí habla de que David se arrepintió. Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando nosotros no confesamos el pecado, cuando no nos arrepentimos genuinamente, se enferma también nuestro cuerpo. Y hay que tener cuidado porque se enferma la familia. Cuando hay un enfermo en su casa, parece que toda la familia está enferma, está presa de esa situación. Cuando en lo emocional, el mismo Salmo 32, versículos 3 y 4 dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y el versículo 4 dice, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Por eso leí Isaías 44 recién. Él es el único que puede hacerte reverdecer en el matrimonio, con tus hijos, con tu familia. Hace poquito celebramos las Pascuas, celebramos Domingo de Ramos, celebramos Domingo de Resurrección, vivimos un Viernes Santo hermoso en nuestra iglesia en Salta, hicimos lo que nosotros llamamos Extremo Amor, vamos a visitar un barrio que es un barrio muy carenciado y que específicamente hay problemas con el suicidio. Y fuimos llevando una palabra de fe, una palabra de esperanza, y estuvo hermoso. Pero muchos me preguntaban qué pasó el sábado con Jesús. Parece que hay un silencio en ese momento. Y yo puse el ejemplo este. Hay momentos que Dios no responde nuestras oraciones. Parece que gritamos, oramos, clamamos, intercedemos y Dios no oye nuestro clamor. Pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor tiene el poder para cambiar las situaciones. Y ahí está el poder de nuestro Dios, que Él puede darle vista a un ciego, puede hacer que un mudo comience a hablar, que un paralítico se levante y camine, pero el Señor también puede traer restauración familiar. El Señor también puede hacerte enamorar de tu esposo, enamorarte de tu esposa. El Señor también puede traer salvación a tu casa, puede orientar a tus hijos. El Espíritu Santo puede intervenir en tu situación y que puedas obtener la victoria, puedas conquistar en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? Espere un momentito. Tiene que haber arrepentimiento. Y ahí es la realidad. Si no hay un arrepentimiento genuino, usted va a venir y se va a ir de la misma manera. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, como el de David, podemos decir, porque a David, de vuelta en la palabra de Dios, no se le vincula con una situación parecida. David tuvo un arrepentimiento genuino, tuvo muchísimas consecuencias terribles a causa de este pecado. Hoy nosotros podemos pedirle al Señor que su misericordia nos alcance y que no suframos consecuencias, que nuestra familia no pague la consecuencia por nuestro pecado. Pero usted como varón y usted como mujer hoy tiene esta herramienta para que usted pueda arrepentirse, pueda abrir su boca y confesar. No a mí, no a los pastores, sino ante el Señor. Pero si necesita un consejo, porque llegó un punto donde no sabe qué hacer, donde no lo escucha el Señor, donde no encuentra la respuesta, venga urgente a la casa del Señor a pedir ayuda. Sea valiente. Esfuércese por consagrarse al Señor, por mantener la santidad. Entienda la importancia del confesar el pecado. Sabe que el fruto de arrepentimiento se refleja en que nunca más volvamos a la misma condición. Cuando hay un arrepentimiento genuino, empieza esa confesión de que no queremos volver a pecar. Por eso Salmos 32, versículo 5 dice, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la maldad de mi pecado. El arrepentimiento genuino siempre viene acompañado del confesar y el de reconocer. El reconocer que hicimos mal.
el reconocer que nos equivocamos. Muchas veces no queremos reconocer. No, la culpa la tiene siempre el otro. Siempre el que se equivoca es el otro. Yo soy bueno, soy santo, soy justo, soy misericordioso. Siempre el que se equivoca es el otro. Tenemos que reconocer que nos equivocamos. Tenemos que reconocer nuestras falencias. Es de grandes el ponerlo al Señor en primer lugar. El acto seguido al arrepentimiento y a la confesión es el cambio de actitud. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar de actitud. Y después de ese cambio de actitud viene esa restauración de parte de Dios. ¿Sabe que el enemigo cada vez que quiere venir a destruirnos, a matarnos y a robarnos, lo hace completo? También trabaja en integridad el enemigo, pero para destrucción. Te roba el gozo, te roba la felicidad del servicio, de venir a las reuniones, se mete con tu salud, se mete con tu casa, hasta verte completamente destruido. Hoy, como Job, nosotros también podemos tomar buenas decisiones, mantenernos firmes en el Señor, ser decididos, recibir la fortaleza que viene del Señor y caminar en victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron y hoy, desde hoy en adelante, pueden ser todas hechas nuevas. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos, así como están sentados. Pero también entiendo que hoy es la oportunidad. Si queremos ver nuestras familias cambiadas, nuestras familias transformadas, confiar, aunque nuestros ojos no puedan estar viendo nada positivo, hacerlo como lo hizo Job. Él decidió permanecer en Dios. Él decidió aferrarse a las promesas de Dios. Él sabía en quién confiaba, sabía quién era su Dios y sabía que el Señor no lo iba a abandonar. Él tuvo que decidir y decidió lo mejor, decidió por el camino de Dios. Él recibió las fuerzas para atravesar la tormenta. Él decidió caminar en victoria desde antes que aconteciese. A veces nos cuesta ver con nuestros ojos naturales los milagros, las sanidades, y entra la duda, entra la preocupación, dudamos de la palabra de Dios, dudamos de nuestra confianza en Él. Pueden ser situaciones terribles en el matrimonio, de violencia, de golpes, palabras fuertes, hirientes, palabras que condenan, palabras que recuerdan constantemente la falta de perdón. Hoy es el momento para cambiar. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te